Imagina esto. Una noche, hace 13.000 años. El cielo sobre la tierra no es oscuro. Arde. Fragmentos de algo que viene del espacio. Tal vez una cometa rota, tal vez algo peor. Atraviesan la atmósfera como lanzas incandescentes. El aire se vuelve fuego. El hielo se convierte en vapor. Los mares se levantan como muros líquidos. Montañas enteras se derrumban. Ciudades, templos, puertos, observatorios. Desaparecen bajo capas de agua, barro y silencio. Y en el centro de todo ese caos hay una figura que no es completamente humana. Es el último rey Anunnaki. El último de los que del cielo bajaron a la tierra, que aceptó quedarse cuando los demás se fueron. Su nombre original se perdió, distorsionado por idiomas y milenios. En unas tablillas se le llama Dumu An-Ki, el hijo del cielo y de la tierra. En otras, los sacerdotes tardíos lo confunden con Ziusudra, el rey que sobrevivió al diluvio. En la tradición de los escribas, simplemente se le conoce como el último rey antes del olvido. Esta es su historia, y es, al mismo tiempo, la historia del cataclismo de 13.000 años que borró casi todo rastro de lo que fuimos. La historia que nunca te contaron en clase. Capítulo 1. El rey que no figura en los libros. Piensa en lo que te enseñaron en el colegio. Según la versión oficial, la historia empieza hace unos 6.000 años con Sumer, Egipto, los primeros reinos, los primeros textos. Antes de eso, cazadores primitivos, tribus perdidas, nada organizado, nada avanzado. Pero hay un problema. Esa versión encaja muy bien en los manuales y muy mal con las piezas sueltas que seguimos encontrando. Tablillas que hablan de reyes que gobernaron durante decenas de miles de años. Listas reales que empiezan con una frase incómoda. Cuando la realeza descendió del cielo. Mitos de diluvios universales que se repiten casi idénticos en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Y sobre todo, la figura extraña que aparece en los márgenes de muchos de estos relatos. Un rey que no termina de encajar en ninguna categoría. No es totalmente Dios, porque puede morir. No es totalmente humano, porque su vida y su conocimiento superan cualquier límite biológico razonable. Ese es el último rey Anunnaki. Los escribas más valientes lo describen así. Nacido de una madre humana, hijo de un señor del cielo, educado en templos donde ningún mortal podía entrar, con acceso a cámaras subterráneas donde se guardaban mapas del cielo, tablillas de piedra negra y artefactos de metal que no se oxidaban. Cuando aún era joven, joven para su especie, no para la nuestra, vio cómo los demás Anunnaki empezaban a marcharse, uno a uno, base por base, santuario por santuario. Algunos subían a carros de fuego que se perdían entre las nubes. Otros simplemente desaparecían en lugares sellados bajo montañas. Los textos no se ponen de acuerdo en los detalles, pero coinciden en una cosa. Ellos sabían que algo venía. Nosotros no. El último rey Anunnaki se quedó. No por amor a los humanos, exactamente. Se quedó porque alguien debía cuidar el experimento. Capítulo 2. La versión que nunca llega a las aulas. Oficialmente, cuando lees la lista real sumeria, encuentras nombres como Alulim, Al-Algar, Enmen-Luana, reyes que reinaron 8 sars, 10 sars, 12 sars, números que, traducidos, hablan de decenas de miles de años. ¿Absurdos? Según la academia, sí. Simbolismo, dicen, exageración mítica. Pero la tabla hace algo curioso. Después del diluvio, las cifras se desploman. De repente, los reyes gobiernan 100 años, luego 50, luego 20. Duraciones coherentes con vidas humanas normales. Antes del cataclismo, reinos de decenas de miles de años.
Después del cataclismo, reinos de unas pocas décadas. No es simple exageración, es un corte, un antes y un después. Y en ese corte, en ese antes que fue borrado, aparece él, el último rey Anunnaki, el puente entre las dos eras. No suele figurar con su nombre original. Se esconde detrás de títulos: el que escuchó la voz del cielo, el guardián del plan, el que se negó a regresar. Cuenta la tradición, la que no llega a los manuales, que fue él quien pidió quedarse cuando se decidió abandonar la tierra. Anu, el rey del cielo, y Enlil, el señor de la autoridad, habrían votado a favor de retirarse por completo y dejar que el experimento humano siguiera su curso sin supervisión directa. Pero hubo una voz discordante. Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, se opuso. Enki fue siempre el abogado de los humanos. Y en esa discusión habría surgido una propuesta intermedia. Nos vamos, pero uno se queda, uno de los nuestros, mitad de arriba, mitad de abajo, un rey entre reyes, un vigilante silencioso. El elegido fue el híbrido más perfecto que tenían, nuestro último rey Anunnaki. Y aquí viene la primera ironía. Para los humanos de la época, él era el rey divino. Para su propia familia estelar, era poco más que un gestor, un encargado, un administrador de un proyecto que ya no importaba demasiado. Todo eso, justo antes de que el cielo empezara a caer. Por cierto, si este tipo de historias te intriga y te ayuda a dormir mientras piensas en todo lo que no nos cuentan, suscríbete para no perderte las próximas. Capítulo 3. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? Para entender por qué su figura es tan importante, hay que volver a la pregunta que molesta a tantos profesores. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? Si preguntas en un entorno académico, te dirán algo muy limpio. Un grupo de dioses del panteón sumerio y acadio, asociados al destino y al inframundo. Bonito, correcto, y totalmente incompleto. Si lees las tablillas sin filtros, otro cuadro aparece. Los Anunnaki comen, beben, discuten, se enfadan, hacen pactos, rompen pactos. Tienen hijos con humanos, se celan, se cansan. No son ideas abstractas. Se comportan como una élite muy concreta, muy física, muy poderosa. Y sobre todo, usan tecnología. Hablan de barcos del cielo, de armas que rugen como el trueno y queman la montaña entera, de tablas del destino donde pueden ver y modificar el futuro de las ciudades. Los textos que describen la creación de la humanidad dicen algo aún más fuerte. Los humanos no son un accidente, son una solución de recursos humanos. El problema era sencillo. Los dioses menores trabajaban demasiado. Según la epopeya de Atrahasis, los dioses obreros cavaban canales, explotaban minas, levantaban infraestructuras durante miles de años. En un momento dado se plantan. Hacen algo muy humano. Huelga. Van hasta la residencia de Enlil y le exigen una solución. Fue entonces cuando Enki propuso algo que cambiaría la historia del planeta. Creamos un trabajador que no sea de los nuestros. Mezclamos nuestra esencia con la arcilla de la tierra, que ellos carguen con el peso. El último rey Anunnaki nace de esa lógica. No es un humano cualquiera, tampoco es un dios completo. Es una versión intermedia, lo bastante cercano a los humanos como para gobernarlos y entenderlos, pero lo bastante diferente como para ser leal al proyecto original. Una especie de administrador biológico del sistema, un supervisor encarnado. Y ahí surge el verdadero conflicto de esta historia, porque cuando te encarnas, cuando caminas entre seres que sufren, que aman, que mueren, es muy difícil seguir viéndolos como simples herramientas.
El último rey Anunnaki, poco a poco, deja de vernos como ganado y empieza a vernos como algo más peligroso, herederos posibles. Capítulo 4. La noche en que todo cambió. Imagina que eres él. Estás en una ciudad que hoy solo es un estrato de barro bajo el río, pero que entonces brillaba de noche. Los templos tienen cúpulas abiertas al cielo, donde los sacerdotes astrónomos anotan el movimiento de las estrellas sobre tablillas húmedas. Los canales traen agua de muy lejos. La gente cree que todo seguirá igual para siempre. Pero en las cámaras más profundas del templo principal, los datos dicen otra cosa. Durante generaciones, los observadores han visto algo extraño en el cielo. Una banda de fragmentos, un enjambre de rocas heladas que la Tierra cruza de vez en cuando. Cada paso por esa nube deja rastros. Lluvias de estrellas inusuales, pequeñas catástrofes locales, inviernos extraños, hasta que una noche las cuentas no cuadran. Ya no se trata de pasar cerca, se trata de impacto. Los sacerdotes consultan al rey. El rey consulta a los pocos Anunnaki que todavía se conectan a los salones del consejo. Una especie de comunicaciones a distancia que los humanos describían con metáforas de salas de luz. Lo que escucha no le gusta. La órbita se ha desviado, dice una voz. No es un roce, es un choque frontal. ¿Podemos desviar los fragmentos? No a este nivel de masa. ¿Evacuar? Silencio. Evacuar implica renunciar por completo al experimento. Dejar que la Tierra se limpie sola. El último rey Anunnaki tiene una opción fácil: subir a uno de esos barcos y mirar la catástrofe desde arriba, como se mira una tormenta desde la ventana. Pero no lo hace. Y aquí los relatos se contradicen. Algunos dicen que le obligaron a quedarse, otros que insistió. Lo único que se mantiene en todas las versiones es esto: cuando el cielo se partió en fuego, él estaba aquí y sabía lo que iba a pasar. Lo que nadie imaginaba era lo rápido que sería. En cuestión de horas, enormes bloques de hielo se derriten. Los océanos reaccionan como si alguien hubiera removido una bañera gigante. Se levantan olas tan altas como edificios modernos. El aire se llena de polvo y humo. Llanuras enteras se convierten en mares temporales. Los ríos cambian de curso. El clima entra en una especie de locura. Muchas de las bases Anunnaki desaparecen en un solo día. Lugares costeros que ellos habían usado durante milenios quedan sepultados bajo decenas de metros de agua. Observatorios situados en zonas que hoy son desiertos quedan enterrados bajo estratos de lodo. La civilización previa, la que casi no figura en ningún libro, se apaga como una ciudad cuando alguien baja el general de la luz. Y en los pocos lugares que sobreviven, ahí donde las aguas no arrasan con todo, la figura que queda como referencia, como punto fijo, es siempre la misma. Un rey de rostro sereno, de edad indefinible, al que los supervivientes miran esperando una respuesta. Como si él tuviera un plan, como si alguien en algún sitio hubiera previsto que este ciclo se repetiría. Capítulo 5. El plan oculto del último rey. Cuando la tormenta inicial pasa, no vuelve la calma. Lo que llega es un invierno raro. Los científicos de hoy lo llaman Younger Dryas, una fase de enfriamiento brusco que duró unos 1200 años. Para quienes lo vivieron fue otra cosa: la eterna sensación de que el mundo no terminaba de estabilizarse. Las estaciones se volvían impredecibles. Donde antes había selvas densas, ahora había estepas. Donde antes había llanuras, ahora había hielo y roca. La megafauna, los grandes animales, moría en masa, y los humanos, de repente, se encontraban reducidos a grupos pequeños,
aislados, con la memoria de un mundo mucho más grande, del que ya no quedaba casi nada. Ahí aparece la parte más inquietante de la leyenda del último rey Anunnaki. Según algunos textos tardíos, él no se dedicó a reconstruir ciudades de inmediato. No intentó levantar otra vez los mismos templos, ni reabrir los mismos canales. Hizo algo más extraño. Empezó a enterrar cosas. No cadáveres, información. Se habla de cámaras selladas bajo colinas artificiales, de recintos circulares donde se alineaban columnas con animales esculpidos que en realidad marcaban posiciones de estrellas, de templos orientados milimétricamente hacia puntos del cielo que solo tienen sentido en fechas concretas, separadas por miles de años. Su objetivo no era salvar la civilización tal y como la conocía, era dejar pistas, como si supiera que habría otra civilización después, otra humanidad que se creería la primera, la más avanzada, el techo de la historia. Y como si quisiera dejarle un mensaje que dijera: no fueron los primeros, no sois los primeros, y si no entendéis lo que pasó antes, repetiréis el mismo error. En Anatolia, en lo que hoy es Turquía, hay una colina que encaja muy bien en este patrón. La llamamos Göbekli Tepe, un conjunto de recintos circulares, pilares en forma de T, animales tallados, símbolos que parecen un idioma estelar, todo construido hace unos 12.000 años, antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes, supuestamente, de que los humanos pudieran organizar algo así. Göbekli Tepe fue enterrado a propósito, no arrasado por un desastre, no abandonado poco a poco, rellenado, capa sobre capa, como si alguien quisiera congelar ese mensaje en el tiempo. Es tentador pensar que el último rey Anunnaki estuvo allí, que supervisó la orientación de los pilares, que corrigió a los canteros cuando el ángulo no coincidía exactamente con la posición de una constelación en un año preciso, que ordenó enterrarlo todo cuando vio que el clima empezaba por fin a estabilizarse y que los humanos estaban listos para empezar una nueva historia, sin recordar la anterior. Y aquí hay un detalle que hace que mucha gente se incomode. En varias culturas se habla de instructores que llegan justo después del diluvio. Seres altos, con aspecto diferente, que llegan a grupos de humanos desorientados y les enseñan agricultura, astronomía, escritura, construcción en piedra. En las tradiciones andinas se llama Viracocha. En Mesoamérica, Quetzalcóatl o Kukulcán. En Sumer, un ser anfibio llamado Oanes, que sale del mar y enseña todo lo que hace falta para levantar una ciudad. ¿Qué pasaría si todos fueran variaciones de la misma figura? El último rey Anunnaki, moviéndose de continente en continente, dejando instrucciones básicas, asegurándose de que la humanidad no volviera a empezar desde cero absoluto. Y luego, desapareciendo de la vista, dejando solo templos, mitos y estrellas. Capítulo 6. La tecnología que no cuadra. Aquí entramos en un terreno delicado, porque toca algo que la Academia odia, la posibilidad de que hubiera tecnologías que no entendemos, usadas por manos que no encajan bien en nuestra cronología oficial. Vas a un museo y ves un vaso de piedra antiguo, negro, perfecto. El cartel dice algo seco, como vaso de diorita, período predinástico. Tú sigues. Pero si alguien coge ese vaso, lo escanea con tecnología moderna y analiza su geometría, aparecen cosas muy raras. Paredes de grosor constante hasta el milímetro, curvas interiores y exteriores perfectamente concéntricas, simetría que rivaliza con la de piezas hechas con máquinas actuales. Te dicen que eso se logró con cuerda, arena y paciencia. El mismo patrón aparece en otros lugares, bloques de cientos de toneladas
encajados con exactitud milimétrica, piedras con cortes tan limpios en materiales durísimos que incluso los canteros modernos se rascan la cabeza. La explicación oficial es siempre la misma: más talento del que creemos, más tiempo del que imaginamos. Pero hay otra lectura, mucho más incómoda, y curiosamente mucho más simple: que hubo un conocimiento técnico que no hemos recuperado del todo, que ciertas técnicas se transmitieron como restos de una ciencia anterior, sin entenderla, como recetas sin teoría detrás, y que el origen de ese conocimiento no era mágico ni mítico, sino la época del último rey Anunnaki. Imagina que formas parte de su círculo más cercano, justo después del cataclismo. Sabes que la red de ciudades antiguas ya no puede reconstruirse. Demasiadas han quedado bajo el mar. Demasiados puntos clave se han perdido. Pero aún tienes acceso a ciertas herramientas, a ciertos materiales, a ciertos procedimientos. ¿Qué harías? Probablemente escogerías unos pocos lugares estratégicos y dejarías allí marcas difíciles de destruir, plataformas gigantes, bloques imposibles, vasos de piedra que desafían la lógica del museo. Cosas que obliguen a quien venga después a hacerse la pregunta correcta: ¿cómo demonios hicieron esto? No para dar la respuesta de inmediato, solo para romper la ilusión de que lo sabemos todo, solo para activar la sospecha de que falta un capítulo. Capítulo 7. La rebelión de la historia oficial. Aquí es donde entramos nosotros, no tú y yo como personas, sino nuestra civilización, la actual. Vive convencida de que ha llegado al punto más alto de conocimiento. Tenemos satélites, internet, sondas en otros planetas. Creemos que miramos al pasado con superioridad, como si fuéramos adultos revisando los dibujos de un niño. Y sin embargo, cuando alguien señala las piezas que no encajan, los vasos imposibles, los bloques absurdos, los templos demasiado antiguos, las leyendas demasiado coherentes, la reacción es curiosamente emocional. No es «vamos a verlo», es «no puede ser, luego no es». Quien se atreve a sugerir que la cronología oficial está incompleta corre un riesgo muy humano: que le cierren puertas, que no le renueven la plaza, que su nombre empiece a ir acompañado de etiquetas feas: pseudocientífico, sensacionalista, teórico de la conspiración. La historia, paradójicamente, se vuelve una nueva forma de control. ¿Te suena? En los relatos antiguos, cuando los humanos empezaron a volverse demasiado numerosos y demasiado ruidosos, algunos dioses quisieron borrarles de la faz de la tierra, no porque fueran malvados, sino porque eran incómodos, molestaban, preguntaban, hacían ruido. El último rey Anunnaki vivió esa tensión desde dentro. Formaba parte de la élite, pero al mismo tiempo caminaba entre los ruidosos. Veía cómo la vida diaria chocaba con las decisiones del Consejo Celestial. Si crees a los mitos, fue de los que se arriesgó para avisar, para filtrar información, para evitar un borrado total. Hoy el conflicto es otro, pero huele parecido. Por un lado, tienes a la autoridad oficial de la historia que dice: la civilización empezó aquí, con esta fecha, con esta gente, punto. Por otro, tienes restos físicos, textos antiguos y descubrimientos de frontera que dicen: hay cosas más viejas, más raras, más complejas. Cada vez que un arqueólogo encuentra algo que no cuadra, tiene dos opciones: forzar el hallazgo dentro del relato oficial o admitir que el relato está incompleto. Y admitir eso da miedo, porque si aceptas que hubo otra civilización, anterior, más avanzada o al menos diferente, tienes que replantearte no solo el pasado, sino el futuro. Te obliga a contemplar
que la caída no es una cosa que solo le pasa a otros. Le ha pasado al planeta. Ya antes. Por cierto, aprovecho este momento que estamos justo en la mitad de la historia para recordártelo. Suscríbete si te gusta el video. Así seguimos explorando juntos estas piezas que no encajan. Capítulo 8. El ADN como archivo secreto. Hasta ahora hemos hablado de piedra, de templos, de leyendas. Pero, ¿y si una parte del mensaje del último rey Anunnaki no se dejó en tablillas ni en columnas, sino dentro de nosotros? En nuestro cuerpo, en nuestro ADN. Hay un detalle biológico que se menciona poco fuera de círculos especializados: el cromosoma 2 humano. Los grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes, tienen 24 pares de cromosomas. Nosotros, 23. Lo que nos falta no se perdió. Se fusionó. Nuestro cromosoma 2 es literalmente el resultado de juntar dos cromosomas ancestrales en uno solo. Esa fusión dejó cicatrices genéticas muy claras, telómeros en medio, estructuras que deberían estar solo en los extremos, y restos de un segundo centro de cromosoma apagado. ¿Podría ocurrir algo así por azar? Sí. ¿Es raro que esa mutación se fije en toda la especie? Muchísimo. ¿Es casual que esa fusión esté relacionada con cambios profundos en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de lenguaje, en habilidades que nos separan brutalmente de cualquier otro animal? Tal vez. O tal vez no. Los mitos sumerios cuentan que los Anunnaki mezclaron su esencia con la arcilla de la tierra para crear al primer humano funcional. Antes de eso, hicieron versiones fallidas. Seres que no se sostenían en pie, que no podían reproducirse, que nacían deformes. Solo cuando dieron con la combinación adecuada, el proyecto siguió adelante. Suena sospechosamente parecido a una serie de experimentos de ingeniería genética descritos con palabras antiguas. El último rey Anunnaki, como híbrido perfecto, habría sido la culminación de esa línea. Una combinación muy precisa de genes de arriba y de abajo. Y aquí viene una idea inquietante que algunas tradiciones insinúan: que antes de marcharse, esa élite antigua dejó semillas genéticas en ciertas familias, ciertas líneas, no para mantener la realeza, sino para que, llegada cierta época, ciertas personas pudieran recordar con más facilidad. No recordar datos concretos, recordar que falta algo, recordar que lo que nos cuentan no es todo. Tal vez por eso, cada cierto tiempo, aparecen individuos obsesionados con estas preguntas, dispuestos a arriesgar reputación, seguridad y comodidad por perseguir piezas sueltas. Arqueólogos rebeldes, escritores incómodos, gente que sueña con ciudades que no existen en ningún mapa actual. Quizá llevan, muy diluido, un eco de ese linaje. No sangre azul, no tonterías aristocráticas, solo una chispa genética diseñada para incomodar al olvido. Capítulo 9. Mapas de un mundo que ya no existe. Volvamos a algo más concreto, algo que puedes ver con tus propios ojos. Mapas. En 1513, un almirante otomano llamado Piri Reis dibujó un mapa del mundo sobre piel de gacela. Hasta aquí, normal. Un cartógrafo del siglo XVI haciendo lo mejor que puede con la información disponible. La sorpresa surge cuando miras la parte inferior de la carta. Allí, donde debería terminar Sudamérica, aparece otra costa, curva, dentada, con bahías y penínsulas. Se parece demasiado al contorno de la Antártida. Lo raro no es solo eso. Lo raro es que la costa parece dibujada sin hielo, como si se hubiera cartografiado un continente que hoy está bajo kilómetros de hielo. Piri Reis nunca viajó a la Antártida. El continente, oficialmente, no se descubrió hasta el siglo XIX. Él mismo confesó
que había usado mapas mucho más antiguos como fuentes, algunos procedentes, según decía, de una biblioteca que ya no existe. Si esto fuera un caso aislado, podríamos decir casualidad, exageración, ganas de ver cosas. Pero hay más. Otros mapas de siglos posteriores, también basados en fuentes más antiguas, muestran versiones del sur del planeta que encajan mejor con lo que hay bajo el hielo que con lo que sus autores podían saber en su época. ¿Qué significa eso? Que en algún momento, antes de que la Antártida se cubriera por completo, alguien la cartografió. Y para hacer eso, no basta con una barca de pesca y curiosidad. Necesitas barcos capaces de navegar largas distancias. Necesitas instrumentos para medir posiciones. Necesitas un nivel de organización y tiempo que nuestros manuales no conceden a ninguna cultura tan antigua. Ahí vuelve a aparecer la sombra del mundo anterior, al diluvio. Un mundo de puertos ahora sumergidos, de rutas oceánicas olvidadas, de bases polares que hoy yacen bajo hielo que nadie quiere perforar demasiado. Imagina al último rey Anunnaki mirando esos mapas, sabiendo que el mundo que describen está a punto de desaparecer bajo agua y frío, sabiendo que las futuras civilizaciones no creerán que eso existió. Su única esperanza, que algunas copias sobrevivan, que siglos después algún cartógrafo curioso las reúna sin comprender lo que tiene entre manos, y que mucho más tarde aún, alguien como tú mire ese mapa y sienta una pequeña punzada. Esto no cuadra. Capítulo 10. Ciclos que se repiten. Hasta ahora hemos hablado de hechos sueltos, pero el último rey Anunnaki no pensaba en años, ni siquiera en siglos, pensaba en ciclos. La Tierra no solo gira sobre sí misma y alrededor del Sol, también se bambolea. Su eje describe un círculo lento en el cielo, como una peonza a punto de pararse. Ese movimiento se llama precesión. Un ciclo completo dura unos 25.000 años. Para notar de verdad ese giro, tienes que observar el cielo durante muchas generaciones. Ver cómo, poco a poco, la estrella que marca el norte cambia. Ver cómo, poco a poco, el punto donde sale el sol en el equinoccio de primavera atraviesa diferentes constelaciones. Hoy, ese punto está en los últimos grados de Piscis, entrando en Acuario. Antes estuvo en Aries, antes en Tauro, y así hacia atrás, durante la llamada Gran Año. En muchas tradiciones antiguas, las eras se nombran precisamente por estos signos: la era del toro, la era del león, etc. ¿Y sabes cuál era estaba en el horizonte cuando se produjo el gran cataclismo de hace 13.000 años? La era del león. De pronto, mirar la esfinge de Giza, con su cuerpo de león mirando al este, ya no parece un capricho decorativo. De pronto, algunos templos alineados con estrellas de Leo cobran otro sentido. Son relojes. Marcan un antes y un después. Los Anunnaki, según las tablillas, manejaban calendarios imposibles para una civilización reciente. Contaban en sars, ners y sos, grandes unidades. Asociaban deidades a constelaciones, marcaban momentos clave con alineaciones precisas. No es solo religión, es cronometraje. El último rey Anunnaki habría sabido que la era en la que vivía y en la que su mundo se extinguía no era cualquier era. Era un punto de cruce en ese gran reloj cósmico. Algunos relatos que sobreviven en textos esotéricos hablan de edades de oscuridad y edades de luz, de ciclos en los que la humanidad sube y baja en conciencia, en tecnología, en conexión con lo que llaman los de arriba. Quizá, en la lógica de esa élite estelar, destruir una civilización entera y dejar que otra brote milenios después no era un capricho cruel. Era mantenimiento del sistema,
borrado y reinstalación, como cuando algo se bloquea y decides formatear para empezar otra vez. La pregunta es, ¿en qué parte de ese ciclo estamos ahora? No voy a darte fechas mágicas ni profecías baratas. Lo que sí está claro es que hemos reconstruido tecnología de forma explosiva en muy poco tiempo. Nos sentimos los primeros otra vez. Volvemos a creer que el sistema es indestructible. Y como antes, hay quien mira el cielo y ve cosas preocupantes. Objetos cercanos a la Tierra, restos de antiguas cometas, patrones de impacto que se repiten en los registros geológicos. Si el último rey Anunnaki pudiera hablarte ahora, quizá no lo haría para asustarte con el fin del mundo. Tal vez te diría algo mucho más simple. No olvides que esto ya pasó. Porque cuando recuerdas que no eres la primera civilización avanzada, dejas de ver tu tecnología como un trofeo y empiezas a verla como una responsabilidad. Capítulo 11. Un susurro antes de dormir. Hemos viajado mucho esta noche. Desde un cielo en llamas hace 13.000 años hasta mapas imposibles, bloques de piedra que desafían la lógica, cromosomas que cuentan historias, templos enterrados con la precisión de relojes estelares. Y en medio de todo, esa figura silenciosa, el último rey Anunnaki, no un dios perfecto, no un humano cualquiera, un híbrido atrapado entre dos lealtades, a una familia estelar que se marchaba y a una humanidad recién nacida que no sabía nada. Su legado no son solo mitos raros ni conspiraciones de Internet. Su legado son preguntas. ¿Por qué tantas culturas hablan de un diluvio global? ¿Por qué hay cosas demasiado antiguas y demasiado avanzadas para encajar en la línea recta de los libros? ¿Por qué nuestra propia biología parece esconder cicatrices de una intervención profunda? No hace falta que creas en naves espaciales ni en planetas ocultos. Lo único que hace falta es que permitas que la duda entre, que aceptes que tal vez la historia oficial es solo el último capítulo de un libro mucho más largo, y que mientras te acomodas para dormir, mientras cierras los ojos y dejas que la imaginación haga su trabajo, tal vez puedas jugar con una idea, que no somos el principio de nada, que somos la continuación de algo olvidado, y que una parte muy pequeña de ti, muy antigua, muy profunda, recuerda, aunque no sepa ponerle nombre. Antes de seguir te lo recuerdo una vez más, suave, casi como un susurro entre tanta oscuridad cósmica. Suscríbete si te gustó el video. Así este viaje no se queda en una sola noche. Capítulo 12. Cuando apagas la luz. Ahora, baja un poco la respiración. Imagina que estás tumbado. La habitación en penumbra, el móvil a un lado, los ojos empezando a pesar. Fuera, el mundo sigue su ritmo. Coches, luces, notificaciones. Pero por dentro, en ese espacio silencioso donde las historias se mezclan con los sueños, algo distinto se mueve. Ves flashes de imágenes. Una ciudad junto a un mar que hoy ya no existe. Un templo desde cuya cúpula se ve un cielo diferente. Un hombre, o algo muy parecido a un hombre, que mira las estrellas sabiendo que sus familiares no volverán, que se han ido demasiado lejos. Ese hombre sabe cosas que tú no sabes, pero tú tienes algo que él no tenía, la perspectiva de miles de años de reconstrucción y caída. Sabes que los imperios no son eternos. Sabes que la ciencia cambia de opinión. Sabes que las verdades absolutas duran lo que dura quien las defiende. Y tal vez, en ese cruce invisible entre su memoria y la tuya, se cuela una enseñanza sencilla. No te creas el centro, no te creas el primero, no te creas el último.
Somos, probablemente, una iteración más en un proceso larguísimo. Si hubo un último rey Anunnaki, no fue el último rey de todo. Fue el último de una fase, el cierre de un ciclo. Después vinieron otros líderes, otros símbolos, otros errores. Y ahora estamos aquí, tú en tu cama, yo en tus auriculares, hablándote de cosas que mucha gente preferiría no pensar antes de dormir. Pero quizá, precisamente por eso, estás aquí, porque algo en ti busca historias que no se conforman con la superficie, que mezclan mito y dato, ciencia y sospecha, templos y cromosomas, mapas y sueños. Porque sabes, aunque nadie te lo haya dicho así, que recordar no significa saber todos los detalles. Recordar, a veces, solo significa no tragar sin masticar. No aceptar versiones cómodas solo porque vienen en libros gruesos. No ridiculizar preguntas solo porque incomodan. Si el último rey Anunnaki pudiera dejarte un regalo a través de esta historia, quizás sería este: la licencia para dudar. La capacidad de mirar una piedra, una línea de un mito o un titular de noticias y preguntarte: ¿qué me falta aquí? ¿Qué no me están contando? Con eso basta. Lo demás con el tiempo se ordena solo. Ahora sí, deja que el peso de los párpados haga su trabajo. Deja que la respiración se haga más lenta, más profunda. Que estas imágenes, el cielo en llamas, los templos enterrados, las ciudades sumergidas, se vayan difuminando hasta convertirse en simple ruido de fondo. Mañana, si quieres, podrás volver a pensar en todo esto con la mente fría. Hoy solo necesitas una cosa: descansar. Porque aunque a veces nos sintamos como piezas diminutas en una historia demasiado grande, seguimos siendo algo que ni los Anunnaki, ni los dioses, ni los templos pudieron controlar del todo: conciencia. Y mientras haya conciencia, siempre habrá memoria posible. Aunque esté enterrada, aunque tiemble, aunque haya pasado 13.000 años bajo capas de agua, de hielo y de olvido. Buenas noches, y que duermas con la tranquila inquietud de quien sabe que el mundo es mucho más misterioso de lo que le contaron. Pero la historia no termina ahí, nunca termina ahí, porque cuando apagas la luz y cierras los ojos, no solo se apaga el día, se enciende otra cosa, ese espacio raro donde los recuerdos, los miedos, los deseos y, a veces, las cosas muy antiguas se mezclan. Y es precisamente en ese espacio donde el último rey Anunnaki sigue trabajando. Capítulo 13. Los sueños como antiguo canal. Piensa en esto un momento. Durante el día, tu mente está ocupada con cosas pequeñas: mensajes, obligaciones, ruido, prisas. No hay hueco para nada que no sea urgente. Pero por la noche, cuando estás tumbado, sin luz, sin pantallas, algo cambia. Tu cerebro entra en un modo extraño. Las zonas que filtran, que censuran, que dicen «esto no tiene sentido», se relajan. Y en su lugar aparecen imágenes que no controlas, ciudades que nunca has visto, idiomas que no hablas, paisajes que no existen en ningún sitio que recuerdes. Los científicos lo explican como procesamiento de la experiencia, como limpieza de memoria, y tienen parte de razón. Pero, ¿y si los sueños también fueran otra cosa? ¿Y si, desde el principio, hubieran sido el canal que los Anunnaki usaban cuando no podían hablarte directamente? No con palabras, con símbolos. Imagina al último rey Anunnaki, siglos después del cataclismo, cuando ya casi no quedaba nada de su mundo. Está rodeado de humanos que nunca vieron las antiguas ciudades, gente que solo conoce aldeas de barro, chozas, fuego y miedo al cielo. ¿Cómo les enseñas lo que era el mundo antes? No puedes sentarlos en una clase y proyectarles un vídeo, pero puedes hacer algo más sutil: trabajar desde detrás de la cortina,
aparecer como figura en sueños, convertir conocimientos muy complejos en historias que se puedan contar alrededor del fuego, cuentos, mitos, leyendas. Tal vez por eso tantas tradiciones hablan de dioses que enseñan en visiones nocturnas. Tal vez por eso, incluso hoy, hay personas que sueñan con inundaciones gigantes, con cielos encendidos, con ciudades de piedra que nunca han pisado. No significa que sean reencarnaciones de nadie especial. Puede ser algo más sencillo, que el archivo de la especie, lo que Jung llamaba inconsciente colectivo, guarda copias de seguridad de ciertas experiencias extremas, y que de vez en cuando se reproducen en sueños, no para asustarte, para que no se pierdan del todo. Capítulo 14. Cuando el pasado se filtra en el presente. Déjame contarte una escena. No está en ninguna tablilla ni en ningún libro sagrado, pero podría estarlo. Un niño se despierta a mitad de la noche en una aldea cualquiera, hace miles de años. No hay lámparas, no hay farolas, solo el parpadeo de un fuego moribundo. Ha soñado con algo que no entiende, un mar que se levanta por encima de las montañas, un cielo cruzado por líneas de luz, una ciudad entera desapareciendo bajo una ola. Va donde su abuelo, que está despierto mirando las brasas. Le cuenta, con las palabras que tiene, lo que ha visto. El abuelo escucha en silencio. Él también ha soñado cosas parecidas. Y antes que él, su padre. Y antes que su padre, su abuelo. Ninguno vivió un diluvio. Ninguno vio una ciudad sumergirse. Viven en una época relativamente tranquila. Pero la memoria sigue ahí. El anciano no le dice al niño, es solo un sueño. Le dice, escucha lo que has visto, acuérdate, cuéntaselo a tus hijos. Y sin saberlo, se convierte en eslabón de una cadena que viene desde el cataclismo. Eso es lo que hacen los mitos. Guardan eventos tan grandes que la mente individual no podría manejarlos. Los empaquetan en historias, en nombres, en imágenes, y los llevan poco a poco, de generación en generación, hasta nosotros. El último rey Anunnaki, si era tan listo como dicen, lo sabía. Sabía que la memoria escrita podía quemarse, romperse, borrarse. La oral, en cambio, es más difícil de destruir. No puedes quemar una historia que todavía está dentro de alguien, solo puedes intentar ridiculizarla. Esa función, curiosamente, la hacemos muy bien hoy. Cada vez que alguien menciona algo que no encaja, experiencias raras, intuiciones, recuerdos que no deberían estar ahí, solemos reaccionar como un guardián del templo. Eso no tiene sentido, cállate. Sin darnos cuenta, repetimos el papel de los viejos dioses que no querían que los humanos se hicieran demasiadas preguntas. Y olvidamos que, tal vez, precisamente las cosas que no tienen sentido son las que apuntan a lo que falta. Capítulo 15. El último rey. Mirando hacia adelante. Volvamos a él. Hasta ahora le hemos visto como figura del pasado. Pero hay otra forma de mirarlo, como alguien que pensaba mucho en el futuro, en nuestro futuro. Él sabía 3 cosas que nosotros tendemos a olvidar. Nada construido con piedra, metal o barro dura para siempre. Los ciclos cósmicos no preguntan si estás listo. La amnesia es más peligrosa que cualquier catástrofe. Por eso su prioridad no fue salvar todas las ciudades, todos los templos, todos los artefactos. Fue salvar la idea de que hubo algo antes, una simple semilla. No sois los primeros. Porque a partir de esa semilla, tú puedes hacer el resto. Puedes mirar los datos científicos actuales, impactos cósmicos, cambios climáticos bruscos, extinciones masivas, y verlos de otra manera. Puedes conectar lo que dicen los geólogos con lo que cuentan los mitos.
puedes aceptar que hay huecos en el relato oficial, y desde esa aceptación puedes tomar decisiones distintas. Imagina que ahora, en pleno siglo XXI, nuestras élites pensaran de verdad en escalas de tiempo de 10.000 o 20.000 años. Que miraran el cielo no solo para poner satélites, sino para rastrear en serio cualquier fragmento grande de cometa que se acerque a nuestra órbita. Que almacenaran conocimiento en formatos resistentes a inundaciones, guerras y apagones digitales. Seríamos muy distintos, probablemente menos arrogantes, más conscientes de que somos inquilinos, no propietarios. El último rey Anunnaki, según algunas tradiciones esotéricas, intentó algo parecido en su época: crear casas del conocimiento que no dependieran de un rey o de una ciudad concreta, sino de linajes de personas dedicadas solo a recordar y observar. Sacerdotes, astrónomos, que anotaban todo lo que pasaba en el cielo. Guardianos de historias que no podían contarse al pueblo, no porque fueran demasiado sagradas, sino porque habrían sido demasiado aterradoras. Gente que sabía que nada era permanente, ni siquiera los dioses. Capítulo 16. La responsabilidad de estar despierto. Y aquí llegamos a ti, no al tú pequeño que tiene que madrugar mañana, sino al tú raro que se queda despierto por dentro mientras el cuerpo se duerme. Ese tú que se siente raro cuando ve un documental sobre el universo y al mismo tiempo oye a alguien decir «ya lo sabemos todo». Ese tú que escucha historias sobre Anunnaki, diluvios, civilizaciones perdidas y no las traga sin más, pero tampoco las descarta del todo. Que se permite el lujo de decir «no sé, pero hay algo aquí». Ese gesto, permitirte no saber, permitirte dudar, parece pequeño, pero no lo es. Es un acto de resistencia contra la amnesia. La historia no la cambian solo los descubrimientos espectaculares. También la cambia cada persona que se niega a aceptar versiones incompletas solo porque son cómodas. El último rey Anunnaki hizo lo que pudo en su contexto. Enterró templos, dejó mapas, inspiró mitos. No podía predecir Internet, ni telescopios espaciales, ni sondas, ni redes. Pero sí podía confiar en que, algún día, aparecerían mentes capaces de conectar todo eso. Mentes como la tuya. No hace falta que te conviertas en arqueólogo ni en astrónomo. Con que mantengas viva la pregunta, con que no dejes que te anestesien del todo, ya estás haciendo algo importante. Porque la amnesia no se combate solo con datos, se combate con actitud. Con esa sensación de algo no cuadra, que aunque no tengas pruebas completas, no apagas porque sí. Y paradójicamente, esa es también una forma de descansar. Dejar que otra parte de ti, más profunda, más antigua, se encargue del trabajo mientras duermes, mientras sueñas, mientras el cuerpo repara sus tejidos y el cerebro reorganiza sus conexiones. Tú solo tienes que darle permiso. Permiso para recordar, permiso para sospechar, permiso para aceptar que dormirse no es lo mismo que desconectar del todo. Capítulo 17. Si alguna vez vuelven. Hay un último hilo que no hemos tocado. La idea, tan repetida en tantas culturas, de que ellos volverán. Los dioses, los instructores, los que se fueron al cielo prometiendo regresar. Es muy fácil convertir eso en cine. Naves bajando, luces, discursos en todos los idiomas. Pero si el último rey Anunnaki hizo bien su trabajo, si de verdad entendió que las especies crecen cuando asumen su propia responsabilidad, es probable que el regreso no tenga nada que ver con eso. Puede que el regreso no sea de ellos hacia aquí. Puede que el regreso sea de nosotros, hacia nosotros mismos.
hacia esa parte que hemos dejado de escuchar, porque el ruido de fuera es demasiado fuerte. Si algún día vuelven, tal vez lo hagan de manera tan discreta como se fueron, susurrando en sueños, inspirando ideas, empujando a unas cuantas personas a hacerse las preguntas incómodas en los momentos críticos. Tal vez esa influencia ya esté ahí. Tal vez el simple hecho de que en pleno siglo XXI haya gente insistiendo en hablar de cataclismos antiguos, de impactos cósmicos, de vulnerabilidad planetaria, no sea solo fruto del azar. Tal vez sea parte del mismo plan, recordar a tiempo. No para vivir con miedo, para vivir con perspectiva. Capítulo 18. Ahora. Sí, a dormir. Hemos ampliado un poco más el círculo. Has conocido al último rey Anunnaki como gobernante, como testigo del cataclismo, como enterrador de templos, como guardián de mapas, como figura en sueños y sobre todo como alguien obsesionado con que no olvidáramos del todo. No hace falta que te quedes con todos los detalles, no hace falta que recuerdes nombres, fechas, términos raros. Si esta historia ha hecho algo en ti, aunque sea pequeño, ya es suficiente. Una ligera sospecha de que la realidad es más profunda, más antigua y más circular de lo que nos cuentan. Y con esa sospecha suave, casi cómoda, es más fácil dejarse caer en el sueño. Porque el miedo se reduce cuando ves que las catástrofes no son castigos personales, ni caprichos de un dios enfadado. Son ciclos, son procesos, y dentro de esos procesos tú eres un instante, un respiro breve. Valioso, sí, pero breve. El último rey Anunnaki vivió mucho más que tú, en términos de años. Vio caer mundos enteros, y aún así siguió apostando por algo tan frágil como una especie nueva, apenas salida del barro, que todavía no sabía ni escribir su nombre. Si él apostó por nosotros habiendo visto lo peor, tal vez tú también puedas apostar un poco por ti mismo, incluso en esos días en los que todo parece un caos. Tal vez puedas permitirte cerrar los ojos esta noche sin esa sensación de «tengo que controlarlo todo». No puedes, nadie puede, ni siquiera los dioses pudieron. Y aún así, aquí seguimos. Respirando, contando historias, buscando sentido entre los restos de un pasado que apenas entendemos. Eso, en sí mismo, ya es un milagro. Así que ahora sí, baja los hombros, siente el peso del cuerpo sobre la cama, nota cómo la respiración se hace un poco más profunda. Deja que las imágenes de templos, reyes antiguos y cielos en llamas se vayan disolviendo. Si alguna parte de ti necesita seguir la historia, lo hará en sueños, en formas que no podrás explicar por la mañana. Y está bien, porque no todo lo importante cabe en palabras. A veces, lo más valioso solo se intuye, como una sombra suave al borde de la conciencia, como un eco muy antiguo que dice, desde muy lejos, «No estás solo, no eres el primero, y esta no es la primera vez que la oscuridad parece interminable». Respira, déjate caer, que el último rey Anunnaki guarde la puerta mientras duermes, y cuando despiertes, recuerda al menos esto. Hay mucho más de lo que te han contado, y tú estás ahora mismo ayudando a que ese más vuelva a la superficie. Buenas noches, y descansa, porque el universo lleva esperando miles de años a que alguien como tú empiece simplemente por no olvidar. Y si mañana, al levantarte, algo de esta historia sigue contigo, una imagen, una frase, una sensación, entonces el plan silencioso de aquel viejo rey habrá funcionado una vez más. Pero incluso cuando duermes, la historia sigue. Sigue moviéndose por debajo de todo, como esas corrientes profundas del océano que no ves desde la orilla, pero que mandan sobre todas las olas. El último rey Anunnaki, si de verdad existió, no vive ya en un trono de piedra, vive justamente ahí,
en lo que se mueve por debajo. Capítulo 19. La biblioteca sumergida. Imagina un lugar que no sale en los mapas. No está en la superficie, no está en ninguna montaña, no es un templo visible. Está debajo, muy debajo. En las costas de un continente que se hundió, en el fondo de un mar que antes fue valle, duerme una ciudad. No es la Atlántida de los libros románticos, con cúpulas de oro y carros brillando bajo el agua. Es algo mucho más sencillo y a la vez mucho más inquietante. Es una biblioteca. No de papel, claro. El papel no sobrevive ni a la humedad de una casa mal aislada. Imagínate a un océano entero encima. Esta biblioteca fue construida con otro criterio. Piedra, cristal, metal y algo más que ya no entendemos. Piensa en galerías largas, de techo bajo, reforzadas para aguantar el peso de la roca. Piensa en cámaras selladas, con puertas que solo se abren con combinaciones que nadie recuerda. Piensa en dispositivos que parecen simples bloques, pero que guardan información a una escala que nosotros apenas empezamos a imaginar. Ahí abajo está lo que se salvó del mundo antes del cataclismo. Planos, códigos, registros del cielo, historias completas de especies que ya no existen, mapas de la Tierra con otros contornos, tal vez incluso el cálculo exacto del momento en que aquella lluvia de cometas cruzó la órbita terrestre y cambió todo. El último rey Anunnaki se aseguró de que existiera ese lugar. No para que fuera descubierto enseguida, al revés, para que no pudiera ser destruido por el caos inmediato. Olas, incendios, saqueos, fanatismos. Lo enterró donde nadie pudiera llegar durante miles de años. Igual que otros enterraron Göbekli Tepe bajo toneladas de tierra, pero a una escala mucho mayor. La pregunta, claro, es, ¿sigue ahí? Y la respuesta honesta es, no lo sabemos. Quizá se perdió. Quizá los movimientos de placas, los terremotos, las presiones de la corteza, la aplastaron como una lata. Quizá solo quedan fragmentos irreconocibles. O quizá no. Quizá, mientras los humanos modernos discutimos en redes sociales sobre si estamos solos en el universo, hay cámaras intactas, selladas, esperando el día en que alguien tenga la tecnología, la paciencia y la humildad para buscarlas de verdad, no como caza del tesoro, como acto de memoria. Mientras tanto, esa biblioteca sumergida cumple otra función simbólica. Nos recuerda que hay capas de la realidad que no se ven, pero existen, que bajo cada historia oficial hay otra historia enterrada, y que el trabajo del que quiere entender no es quedarse en la superficie, sino dejar que la imaginación se hunda un poco más abajo. No para inventar cualquier cosa, para abrir espacio a la posibilidad de que lo que no vemos aún también forme parte del cuadro. Capítulo 20. La señal en el cielo. Ahora sube desde el fondo del mar hasta el cielo nocturno. Porque si la tierra guarda las cicatrices del cataclismo, el cielo guarda el reloj que marca cuándo pueden repetirse ciertas cosas. Hay una teoría moderna que habla de un río de escombros cósmicos, restos de una antigua cometa gigante que se deshizo hace mucho tiempo. Ese río, esa corriente de piedras, cruza la órbita de la Tierra una y otra vez, en ciclos largos. A veces solo vemos una lluvia de estrellas bonita en agosto o en octubre. Otras veces algún fragmento entra con más fuerza. El último rey Anunnaki lo sabía. No con las palabras que usamos ahora, no con nombres latinos de constelaciones, sino con algo más directo. Observación obsesiva del cielo, generación tras generación. Sabía que el peligro no estaba solo ahí fuera, en abstracto. Estaba en los ciclos, en el hecho de que,
igual que las estaciones se repiten, también lo hacen los momentos en los que la Tierra entra en zonas del espacio más peligrosas. Por eso, las escuelas de sabiduría antiguas, las de verdad, no las que solo vendían rituales, se dedicaban a mirar las estrellas de forma metódica. Tanto en Mesopotamia como en Mesoamérica, en Egipto, en la India, siempre aparece la misma figura. Sacerdotes que anotan, noche tras noche, dónde está cada punto de luz. No porque fueran adivinos al estilo moderno, porque eran, en el fondo, meteorólogos cósmicos, y porque habían heredado de aquel mundo perdido una idea muy simple: el cielo te avisa, si sabes leerlo. Hoy tenemos telescopios espaciales, radares, sistemas de alerta temprana de asteroides. Nos creemos muy avanzados, pero aún estamos en pañales en lo que se refiere a vigilancia seria, a escalas de miles de años. Planificamos en ciclos electorales, presupuestarios, como mucho en décadas. Las piedras que viajan por el espacio no entienden de eso, no votan, no negocian, no firman tratados, solo siguen su órbita. El último rey Anunnaki intentó que no olvidáramos eso. Por eso en tantos mitos el cielo está lleno de mensajes, constelaciones que cuentan historias, estrellas que marcan fechas, cometas que son vistos como presagio. A nuestra manera seguimos haciendo lo mismo. Cuando una estrella fugaz cruza el cielo, pedimos deseos, sin darnos cuenta de que en algún nivel profundo seguimos asociando esas trazas de luz con algo más grande que nuestra vida diaria. Una mezcla de belleza, peligro y aviso. Y mientras tú estás aquí, escuchando esta historia para dormir, hay satélites siguiendo objetos que podrían, dentro de cientos o miles de años, repetir la historia de hace 13.000. No es para que entres en pánico. Es para que entiendas que el tablero en el que jugamos es mucho más grande de lo que parecen nuestras rutinas, y que, quizá, esa incomodidad suave que sientes cuando piensas en estos temas es exactamente lo que se supone que debes sentir. Una alerta suave, un despierta, pero sin dejar de dormir bien. Antes de seguir, una cosa sencilla. Si este tipo de historias te ayuda a ver el pasado y el presente con otros ojos, suscríbete si te gusta el video. Así podrás acompañarnos cada noche en este viaje raro entre el sueño y la memoria. Capítulo 21. La nueva máquina de recordar. Hace miles de años, la herramienta de memoria más avanzada era la piedra tallada. Luego, el barro y la caña para escribir. Después, el papiro, la tinta, el pergamino. Más tarde, la imprenta, los libros, las bibliotecas con miles de volúmenes. Hoy tenemos discos duros, servidores, nubes, copias de seguridad distribuidas por el planeta. Y, sin embargo, nunca hemos estado tan cerca de perderlo todo con un solo apagón global. Piensa en ello. La mayoría de las fotos de tu vida, tus conversaciones, tus ideas, están en dispositivos que no soportarían ni unas pocas semanas sin electricidad ni mantenimiento. Nuestros templos de memoria son veloces, pero frágiles. En ese contexto hay algo curioso. Este mismo vídeo, esta misma historia, es parte de una nueva forma de memoria. Una mezcla rara de voz, texto, imágenes, bits. Se guarda en servidores que no conoces, gestionados por empresas que nunca verás. Y sin embargo, llega hasta ti de forma íntima, directa, en la cama, con auriculares. Es casi como si los antiguos escribas hubieran vuelto, pero en formato digital. Si el último rey Anunnaki pudiera ver esto, quizá se reiría. Vería a una civilización que ha multiplicado la capacidad de transmitir información, pero que sigue sin asumir del todo la responsabilidad de qué información merece ser preservada. Memes,
vídeos virales, ruido. Y en medio de todo eso, pequeñas cosas diferentes. Historias que intentan coser fragmentos, conectar ciencia, mito, geología, astronomía, genética, preguntas existenciales. ¿Y si estas historias fueran la versión moderna de las tablillas de arcilla? No porque sean perfectas, sino porque cumplen la misma función: contraatacar a la amnesia. Cuando tú escuchas hablar del cataclismo de hace 12.800 años, de las anomalías en la lista real, de Göbekli Tepe, de las cartas imposibles que muestran el hielo antes del hielo, no te conviertes de golpe en historiador. Pero una parte de ti registra que hay algo más, y esa parte puede algún día influir en pequeñas decisiones. ¿A qué le prestas atención? ¿Qué tipo de noticias consumes? ¿Qué tipo de proyectos apoyas? ¿Qué tipo de futuro te imaginas? Quizá la nueva máquina de recordar no es una sola cosa. Quizá es una red de mentes conectadas, de gente que, en mitad de la distracción general, decide reservar un ratito para mirar hacia atrás y hacia arriba. Capítulo 22. 3 puertas antes de dormir. Antes de que caigas del todo en el sueño, te propongo una imagen simple. Imagina que cada noche, antes de dormirte, pasas por 3 puertas invisibles. La primera puerta es el miedo. Es la puerta donde aparecen todos los «y si» negativos. ¿Y si todo se acaba? ¿Y si hay otro cataclismo? ¿Y si no tenemos control sobre nada? Es normal entrar ahí. De hecho, muchas tradiciones antiguas empezaban por ahí, mostrando el riesgo, el caos, la fragilidad. Pero ellos no se quedaban en esa puerta. La segunda puerta es la curiosidad. Es el lugar donde, en vez de pensar solo «qué miedo», empiezas a pensar «qué raro» y «qué interesante», donde las preguntas se vuelven más grandes que las alarmas. ¿Y si realmente hubo otras civilizaciones? ¿Qué habrían pensado ellos al vernos a nosotros? ¿Seríamos para ellos el futuro que esperaban o una especie de experimento descontrolado? La tercera puerta es la calma. No la calma de «todo está bien, no pasa nada», porque eso sería mentira. La calma que viene de aceptar que nunca lo controlas todo, pero aún así puedes elegir tu actitud. Los antiguos, después de ver cometas cruzando el cielo, ciudades destruidas por terremotos, inundaciones que borraban campos enteros, se sentaban alrededor del fuego y contaban historias. Eso es calma activa. No niega la dificultad, la abraza y la vuelve relato. El último rey Anunnaki, viéndolo desde lejos, sabría que mientras una especie siga siendo capaz de convertir el caos en historias compartidas, no está perdida del todo. Así que, esta noche, mientras pases por esas 3 puertas, el miedo, la curiosidad, la calma, date permiso para quedarte un rato más en la segunda y la tercera. El miedo ya sabe encontrar el camino solo. La curiosidad y la calma necesitan que tú las invites. Y eso, aunque no lo parezca, también es una forma de honrar a quienes pasaron por catástrofes mucho peores y aún así decidieron guardar memoria para nosotros. Capítulo 23. Cuando el niño sueñe contigo. Hemos hablado varias veces del niño que sueña en las noches de después del cataclismo. Pero hay otro niño del que no te he hablado, el que todavía no ha nacido. Puede ser tu hijo, tu nieto, o alguien en otra parte del mundo que nunca conocerás. Nacerá en un planeta cubierto de antenas, cables, satélites, pantallas. Crecerá rodeado de información hasta el punto de que, paradoja pura, el gran problema no será la falta de datos, sino el exceso, demasiado ruido, demasiadas versiones, demasiada prisa. Y una noche cualquiera, quizás sin saber por qué, ese niño, ya un poco mayor, adolescente tal vez,
se pondrá un vídeo como este para intentar dormir. O abrirá un libro, o leerá un hilo escrito por alguien que, como tú, se preguntó cosas raras, y se encontrará con las mismas ideas. Hubo un mundo antes del nuestro. No somos los primeros. El cielo no es solo decoración. Los ciclos existen. La memoria importa. Si para entonces ya hemos descubierto alguna biblioteca sumergida, si hemos encontrado pruebas físicas claras de aquella civilización anterior, será un impacto enorme. Si no lo hemos hecho, seguirá habiendo algo importante: la intuición de que la historia no cabe en un solo relato. Tal vez ese niño sueñe contigo, no con tu cara tal cual, ni con tu nombre, pero sí con una escena. Alguien, en una cama, en una noche cualquiera, escuchando una voz que le cuenta cosas extrañas, y en vez de reírse o apagar, decide quedarse. Decide escuchar. Esa decisión mínima crea un hilo. Un hilo casi invisible que conecta al último rey Anunnaki con tú aquí ahora, y más adelante, con ese niño del futuro. No es un linaje de sangre, es un linaje de atención. Gente que en épocas distintas, en contextos muy diferentes, ha tenido algo en común: no conformarse con la primera explicación cómoda. Ese pequeño defecto, no tragar sin masticar, es, probablemente, lo que impidió que la amnesia fuese total. Y puede ser lo que marque la diferencia la próxima vez que el cielo envíe un aviso serio. Capítulo 24. Lo que te llevas. Esta noche, llegados aquí, podríamos seguir abriendo capas, inventando nombres de ciudades antediluvianas, imaginando más tecnologías perdidas, más conspiraciones, más mapas imposibles. Pero no es necesario. Esta noche, lo que importa no es que salgas con una enciclopedia en la cabeza. Lo que importa es que te lleves 3 sensaciones simples. Primera, el mundo es más antiguo y más raro de lo que te han contado. Segunda, aún así, no estás en un juego sin sentido. Formas parte de una cadena larguísima de seres que han mirado el cielo con la misma mezcla de miedo y fascinación. Tercera, aunque no controles los cometas, ni las placas tectónicas, ni las decisiones de los gobiernos, sí puedes elegir qué haces con la poca atención que tienes. Puedes gastarla solo en cosas que se agotan en un día. O puedes guardar una parte, aunque sea pequeña, para estas preguntas largas. Cuando lo haces, el último rey Anunnaki sonríe, por decirlo de algún modo. Su plan no era que le adoraran. Su plan era que, algún día, los humanos fueran capaces de hacerse las mismas preguntas que él, sin necesidad de obedecer a nadie. Y tú, simplemente escuchando esto con calma, medio despierto, medio dormido, ya estás participando en eso. Tu conciencia se estira un poquito más allá de tus problemas inmediatos, y eso basta. Capítulo 25. Antes de que cierres los ojos del todo. Vamos acabando. Vuelve un momento a tu cuerpo. A veces, cuando hablamos de cosas enormes, civilizaciones, cometas, eras de miles de años, uno se siente diminuto, casi irrelevante. Pero no lo eres. La prueba es que, para todo ese inmenso pasado, tú eres la única puerta por la que puede pasar algo esta noche. Tu respiración, ahora mismo, es el punto donde se cruzan el polvo de estrellas del que estás hecho, la historia de la especie y tus propios recuerdos. No es poco. Siente cómo sube y baja el pecho, cómo el peso de las mantas te sostiene, cómo la mandíbula se afloja un poco más. Si alguna imagen de lo que has oído, un templo enterrado, una ciudad bajo el mar, un cielo en llamas, un anciano contando historias al lado del fuego, sigue flotando en tu mente, déjala estar. No intentes agarrarla ni espantarla, que se mezcle con tus sueños.
Ahí es donde estas historias de verdad trabajan. No en la parte de ti que quiere tener razón o ganar discusiones, sino en la parte que sabe, sin necesidad de pruebas, que hay hilos que conectan todo con todo. Antes de dejarnos del todo, te lo recuerdo de forma sencilla. Suscríbete si te gustó el video. Así podremos seguir explorando, noche tras noche, todo lo que la historia oficial prefiere dejar en sombra. Y ahora sí, cierra los ojos. Deja que el último rey Anunnaki, los antiguos observadores del cielo, los constructores de templos enterrados y los futuros niños curiosos se queden de guardia un rato por ti. No tienes que hacer nada más, solo respirar, solo descansar. Mañana volverán las prisas, las notificaciones, las tareas pequeñas. Pero esta noche, por unos minutos, has compartido espacio con algo que venía de muy lejos y que seguirá mucho después de que nosotros no estemos. Eso ya es suficiente. Duerme. El resto por ahora puede esperar.